Suicoden es una franquicia de la que ya he hablado mucho, si no han visto mi especial de Suicoden se los recomiendo. Pero tratando de resumir los elementos más básicos, se trata de una franquicia de juegos que se inspira en la historia de Water Mardi. Básicamente consisten en un protagonista que debe ir reclutando aliados para que se unan a su fortaleza a la orilla del agua, mientras se tiene que lidiar con una gran guerra en la que se ve involucrado. En medio de ello están las runas, unas reliquias de las cuales existen las runas reales, las únicas y las derivadas de menor poder. Estas últimas siendo más de uso público. Estas runas se adhieren al portador y le permiten desde fortalecer sus características físicas hasta dotarle de poderes mágicos o efectos variados. A veces las runas únicas y las reales son una bendición para el portador. Pero en la mayoría de los casos son también una maldición. Ahí tenemos ejemplos a lo largo de los juegos de runas reales que han causado grandes males a sus portadores a costa de un gran poder. Desde volver sus vidas una miseria, hasta forzarlos a combatir contra los seres que más ama. Y por resultado, estas historias son cargadas de momentos tristes. Hablemos del segundo juego, este transcurre tiempo después del primer Suicoden con la guerra de la runa de la puerta. Acabada gracias a las 108 estrellas del destino, lideradas por el héroe Tyr Magdol. Ahora la historia se centra en un chico llamado Ryu. Su hermana Nanami y su mejor amigo Yui. Ryu y Yui eventualmente empezaron su adiestramiento militar una vez llegaron a la edad adecuada y juntos pasaron por diversas pruebas hasta formar parte de la Brigada Unicornio. Sin embargo, algo terrible ocurre en ese lugar. Durante una noche donde la brigada estaba acampando, el líder de la misma recibiendo un soborno dio paso libre a los soldados de Highland bajo el mando del tirano Luca Blight. Estos soldados atacaron cruelmente el lugar acabando con todos menos Ryu y Yui que lograron escapar. No sin antes presenciar el soborno y complot de parte de ambos bandos para romper la tregua, mintiendo así sobre lo que ocurrió con la Brigada Unicornio. Ambos amigos se prometieron que se volverían a reunir en ese lugar y saltaron al río tomando caminos diferentes. Muchas cosas le ocurren a Ryu desde ese punto, es tomado prisionero por la rebelión donde es obligado a hacer tareas básicas. Pero en cierto punto logra encontrarse con Yui y ambos escapan de ahí. Cuando llegan al pueblo se encuentran con Nanami, reuniéndose así el trío otra vez. Eventualmente los dos amigos se topan con la runa del inicio, la cual está dividida en dos mitades. El escudo brillante y la espada negra. Cada uno termina portando en su cuerpo una de estas. La que los forzará eventualmente a enfrentarse a causa del destino de la runa. La cual, indirectamente quiere volverse una sola. Eventualmente Joey termina viéndose abrumado por el poder y carisma de Luca Blight y decide que ese debería ser el camino a tomar, separándose de Ryu y Nanami, tomando así el bando enemigo. Y eventualmente volviéndose un pilar del mismo. Mientras eso ocurre Nanami sufre una crisis. Pidiéndole a Ryu escapar de la guerra, que sean una familia feliz y que Joey pueda ser amigable otra vez con ellos. Un deseo egoísta del que ella misma es consciente, solo puede ver cómo la guerra le va quitando todo lo que le importa sin poder hacer mucho. Todo el conflicto bélico empezó a escalar a un punto donde Ryu se vuelve el líder de la rebelión que comandaría a sus hombres contra Highland. Y es durante uno de esos encuentros cuando ocurre un evento terrible, Ryu termina en un gran peligro por culpa de un ataque a traición. Para poner en contexto, luego de una infiltración, Ryu y Nanami se topan con Yui. Entonces y con todo su pesar Joey decide ponerse en su camino y no dejarlos seguir adelante. Incluso bajo las súplicas de los dos hermanos que decían que no era necesario luchar. Joey les dice que su destino está en Highland y que mucha gente está contando con él ahora. Pero mientras todo eso ocurría son emboscados por Gorudo. Quien intenta matar a los dos líderes Ryu y Joey por igual. Nanami se da cuenta de eso y se sacrifica recibiendo el ataque que sería dirigido a él, cerrando los ojos en los brazos de su hermano. El cual se une en combate por al menos una vez más con Joey para acabar con el traidor. Sin embargo, Nanami solo pudo expresar unas pocas palabras antes de perder el conocimiento.
Luego de eso Nanami cierra los ojos y su destino dependerá del jugador. Si cumples con los requisitos para el final bueno, al verlo sabrás que Nanami sobrevivió, pero le dijo al doctor que no revele aquello para no ser una carga para Ryu, el cual debe concentrarse en toda la gente que depende de él. Así finalmente, luego de resolver sus diferencias al final del juego, los tres amigos volverán a estar juntos. Para tirar sal en la herida hay que entrar en contexto sobre cómo se saca el final bueno, lo cual tiene unos requisitos bastante específicos. El primero es reunir a todas las estrellas del destino igual que el juego anterior antes de la escena de Nanami. Hay que tener en cuenta que hay muchas que son posibles perderlas. O bien porque has fallado en ir a su evento a tiempo, has contestado mal una opción o el personaje ha caído en las batallas estratégicas. Si cumples con esto, cuando llega a la escena de la emboscada debes elegir rápidamente con Ryu una de las dos opciones que da. No importa cuál sea elegida, el punto es que hay un tiempo límite para presionar en cualquiera de ellas. Lo que hace que Ryu se ponga en guardia e intente interceptar él los ataques, cosa que Nanami no va a permitir. Y el resto de la escena sería exactamente igual. Si se hace todo bien, durante la escena del doctor verás que se lleva a alguien para hablar sobre algo. A partir de ahí el resto del juego no tiene cambios, una vez vences al jefe final todavía hay cosas que hacer para el final bueno. Luego de terminar el juego se te da cierta libertad para moverte, si llevas al personaje al lugar lógico este terminará con el final neutral. Si quieres sacar el final verdadero tendrás que irte del castillo al lugar donde Joey y Ryu prometieron volverse a reunir al inicio del juego. Si todos los requisitos se cumplen estará Joey esperándote y retándote a un duelo para saldar diferencias. Aquí todavía puedes arruinar todo y desbloquear un final distinto, ya que lo que realmente hay que hacer es evitar pelear. Esto significa que recibirás los golpes de Joey en el modo duelo, pero tú solo debes defenderte hasta que el combate se detenga solo. Y adivinen qué. Una vez hecho esto los requisitos para el final bueno todavía no están completos. Porque Joey revelará un problema sobre las runas y le ofrece su espada negra a Ryu. Para que éste tenga la runa del inicio completa. Si haces eso Joey morirá, pero si lo rechazas desbloquearás el final bueno. Joey te explica cómo fue seducido por el poder de Luca Blight y perdió su camino creyendo que era la ruta a seguir, pero en ello llega una noticia y es que Nanami está viva, revelando toda la farsa que había hecho para evitar entorpecer a Ryu. Finalmente, el trío está reunido otra vez y deciden vivir felizmente alejados de la guerra. ¿Se imaginan cumplir todos esos requisitos tan específicos sin ayuda de una guía? La escena de Nanami fue fuerte para la gran mayoría que jugaron Suikoden 2. Es un personaje jugable activo que está aturado la mayor parte del juego. Su pérdida es dolorosa y ni siquiera sacando el final bueno puedes volver a verla hasta tener todos los requisitos correctos. Independientemente de qué tan duro trabajes y logres salvarla, es algo que termina pesando en el jugador por el resto de la partida. Fire Emblem es una franquicia de RPG de estrategias que sigue latente al día de hoy, aunque el rumbo que haya tomado la franquicia a través de los años haya dividido a su público en general. Esta franquicia no se identifica exactamente por contar historias muy elaboradas. Y en general suelen tener una fórmula muy específica. Pero hay algunas excepciones a esta regla. Entre ellas, el juego del que voy a hablar aquí. La saga Ayugdrall se compone de dos juegos, Genealogía de la Guerra Santa y Tracia 776, estas estarían entre las entregas más ambiciosas en cuestión de narrativa, que, mientras el primero es la historia general de los sucesos ocurridos en el continente, el segundo es una historia paralela que narra los eventos transcurridos entre la primera y segunda mitad de Genealogía, revelando más cosas del mismo.
En Genealogía de la Guerra Santa nos encontramos en medio de un enorme continente llamado Yggdrasil, que es gobernado por los descendientes de antiguos héroes llamados los 12 Cruzados. Quienes bajo la bendición del dragón sagrado Naga, lucharon contra la deidad oscura conocida como Noctous. Estos lograron acabar con él y sus seguidores que planeaban traer ruina y muerte a los humanos. En lo que sería recordado por toda Yggdrasil como la Guerra Santa. Siendo así como sus linajes heredaron sus historias y la sangre pura de aquellos, lo que les permiten usar cada uno un arma legendaria. En el pasado esos héroes habían sellado con dichas armas a esa oscura entidad, y así la paz reinó en el continente bajo la custodia de los mismos. Pero al final fue solo una paz relativa, ya que desde entonces la historia de Yggdrasil es la historia de un continente donde las luchas por poder, los conflictos entre reinos y naciones, los asesinatos por la espalda y traiciones. Reyes y nobles con hijos bastardos, frutos de infidelidad o pasiones son el pan de cada día. La aventura inicia con el príncipe Sigurd, hijo de Lord Byron y descendiente de Baldur, perteneciente al reino de Chalfi en la región de Gramdale, quien decide intentar rescatar a una amiga muy querida fuera de sus fronteras ignorando las leyes de no agresión, ya que si se queda sin hacer nada la vida de Aiden correría peligro. En su cruzada llega a uno de sus mejores amigos y cuñado, Juan, de la lejana península de Tracia, quien llega con su esposa Evelyn, hermana menor de Sigurd y otros fieles acompañantes como el caballero Finn. Entre ellos llega más tarde Axel, quien es el hermano bastardo de Arvis, ambos hijos del duque Víctor de Beldomer, con el que conservan una relación algo complicada. También se encontraba el príncipe Lex de Gothel dando una mano al valiente cruzado. Sin embargo, Sigurd no llega a tiempo y Aiden es secuestrada. Ese sería el primero de muchos eventos que asolarían el continente. Luego de mucho tiempo viajando logran llegar a las cercanías de Verdán para rescatarla. Es un reino con un soberano muy amable, pero supuestamente fue quien dio la orden de ataque a sus hijos. Aquí conocemos al mejor amigo de Sigurd y Juan, el honorable Eldigan, quien le desea suerte en su viaje. Conoceremos también a Aira, una joven espadachina cuyo pequeño hermano fue tomado de rehén, siendo así forzada a luchar en el castillo de Genoa para mantenerlo con vida. Pero gracias a las tropas de Sigurd la situación se resuelve y Aira se une a su causa. Durante aquella campaña, Sigurd eventualmente se encuentra con el amor de su vida. Deirdre es una misteriosa mujer quien vive en un bosque debido a una tradición que dice que algo muy malo ocurriría si entra en contacto con el mundo exterior, trayendo así grandes desgracias. Pero Sigurd va a buscarla para verla una vez más. Finalmente se vuelve a encontrar con ella. Deirdre decide ir con él, a su vez que le menciona que es capaz de detener a los seguidores del clan oscuro gracias a un báculo con poder para silenciar su magia. Es una misteriosa secta que intenta revivir a una deidad maligna. Cuando el enfrentamiento contra los hermanos era inminente, uno de los tres hizo algo impensable. Liberó a Aiden y la mandó junto a un ladrón llamado Diru a huir hacia un lugar seguro. Eventualmente Aiden logra reunirse con Sigurd y volver a hablar en el campo de batalla con el príncipe Yanka, para hacerlo entender y que se una a su causa. Lo cual terminó haciendo. Finalmente logran vencer a los seguidores del clan oscuro y Sigurd es informado sobre sus actividades. Luego de estos eventos tenemos un salto de un año donde Sigurd se había casado con Deirdre viviendo tranquilos. En ese mismo margen de tiempo y como anécdota, dentro de los volúmenes del manga tenemos a Deirdre desarrollando una amistad con Edlin y entre los compañeros de armas de Sigurd, junto a triángulos amorosos entre Sylvia, Levin y Fury, como también entre Diu, Aiden y Yanka. Además de profundizar más en la relación surgida entre Lex y Aira, así como Shannon es visto como un protegido de la última. También profundiza más la historia de Arvis y Axel, quienes durante ese tiempo además de que Axel debía lidiar con su condición de medio hermano de Arvis. Este último, por su parte, desde los incidentes ocurridos en el reino de Isaac, vigilaba a distancia las acciones de Sigurd, como de Axel mismo, a quien, pese a los problemas de legitimidad ante su familia, lo consideraba su hermano. Además de buscar por todos los medios unificar el continente de Yggdrasil bajo su mando con tal de crear una sociedad más justa y menos dependiente de la aristocracia y el linaje de los héroes. Aun si eso implicara hacer tratos con Manfloy y su secta. Decisiones cuya carga de conciencia, a diferencia del videojuego, se harían notar desde los primeros volúmenes del manga. Pero las consecuencias de la batalla anterior con los años seguían presentes.
Los otros reinos no veían con buenos ojos que Granbel, a través de las acciones de Sigurd, haya invadido el reino de Isaac y que por extensión se haya sometido a revueltas internas, iniciando así todo un complot de los territorios vecinos para conquistarlo, aprovechándose de la baja de recursos ocasionada por los enfrentamientos. Esto fue escalando hasta el asesinato de figuras importantes del continente, entre ellas el príncipe Kort. Eldigan y su familia no pudieron soportar la situación, va a ver al nuevo rey de Agustria que tomó el trono luego de la muerte de su padre, pero solo consiguió ser capturado quedándose su hermana Lachesis en Lodion. Sigurd es informado de la situación y marcha hacia el lugar para arreglar las cosas. Elliot, el príncipe de Highline con la ausencia de Eldigan decide atacar Lodion y tomar a Lachesis como su esposa, cosa que Sigurd logra detener a tiempo y Lachesis se une al grupo. En medio del caos tenemos a Levin, el príncipe de Silesia, quien se encontraba de incógnito, pero se ve en medio del caos de los mercenarios y maleantes contratados por los reinos antagónicos. Aunque tras varios eventos termina uniéndose también a Sigurd. Finalmente logran derrotar al rey y rescatar a Eldigan, sin embargo, nos enteramos de una figura que está manipulando esta guerra. Un personaje detestable llamado Manfloy quien forma parte del culto que quiere revivir a ese ser antiguo. Pero no nos adelantemos. Eldigan deja vivir a la escoria ya que es lo poco que queda de la realeza, por lo que Sigurd le promete que en un año podría solucionar la situación y recuperar las relaciones perdidas entre países. El año había pasado y las relaciones seguían complicadas y dominadas por la ambición, donde Manfloy, como septario traicionero que demostró ser, seguía intentando recuperar su poder. Y los conflictos, saqueos y desastres hacia sus pueblos iban aumentando. Sigurd, quien se había casado con Deirdre y tenía un hijo llamado Selif, tuvo que partir a solucionar esos problemas dejando a su esposa resguardada por Shannan, el hermano de Aida. Mientras esto ocurría, el sacerdote Claud vino a ver a Sigurd, contándole la noticia de la muerte del príncipe Kort y que existen sospechas de que el asesino fue Lord Byron, el padre del cruzado, quien desapareció luego del asesinato. Ni Claud ni Sigurd creen en este hecho, por lo que el sacerdote se marcha a un lugar donde usando sus poderes podrá ver el pasado y encontrar al verdadero culpable. El corrupto rey Shagar había huido. Y Eldigan tuvo que hacer valer su honor de caballero delante de su pueblo confrontando a Sigurd. Pero es su hermana Lachesis la que lo hace entrar en razón. Durante el combate Eldigan no pudo decirle que no a su hermana, y así decide que la amistad con su mejor amigo es más fuerte que su honor de caballero. Por lo que vuelve para hacer entrar a ese gobernante en razón, pero a cambio, es inculpado de traidor y ejecutado en la guillotina. Un destino que el propio Eldigan preveía, pero que igual debía intentarlo. La caída del noble corazón de león terminaría causando una herida profunda en el corazón de sus amigos Sigurd y Quan, quienes no podían hacer más que llorar su pérdida, aunque la que más terminaría sufriendo sería su hermana Lachesis, la cual tendría sentimientos hacia él más allá que el simple amor de hermanos. Su querido Eldigan había muerto luego de haberlo convencido de aquello. Evento que le causó una situación de absoluta depresión, y pensamientos oscuros hacia su propia vida. Una tristeza de la cual nunca pudo recomponerse. Pero las desgracias no pararon ahí, ya que mientras todo eso ocurría había un combate contra piratas que atacaban a su jefa, la cual era Brigid, la hermana perdida de Aiden, quien termina recordando a su pequeña hermana al tocar el arco legendario de su familia. Todo mientras que, en las tierras de Sigurd, su esposa Deirdre sería secuestrada por Manfloy, quien pretendía borrarle la memoria y así poder usarla para sus propósitos. Sigurd, al enterarse de lo ocurrido, terminó devastado y sufriendo porque todo lo que le importa le es arrebatado sin que él pueda hacer nada. Primero su mejor amigo y ahora su esposa. Sin embargo, para rematar, Claud llega y dice que el culpable es rector del reino de Grandbel. Pero antes de que puedan hacer nada sus nombres estaban manchados y estaban siendo acusados por traición, siendo culpados por la muerte de Kort. Sigurd tuvo que retirarse a las tierras del príncipe Levin y esperar ahí un tiempo. Una vez ocultos durante un año y tener ciertos encuentros contra los propios problemas de gobierno de la nación donde residía, Sigurd y compañía vuelven a limpiar sus nombres, aunque no sin antes dejar que el jugador presencie la muerte de Quan y Edlin, quienes aún teniendo el arma sagrada Gaebolg en sus manos caerían siendo atacados a traición por tropas enemigas provenientes del reino de Tracia, sus propias tierras. En lo que sería recordado como la masacre del desierto de Yed. Para este punto a Sigurd ya casi no le quedaba nada, pero pese a todo estaba determinado a seguir adelante. Eventualmente, tras esa campaña logra su cometido de crear un reino pacífico.
Pero durante la ceremonia en el castillo de Valhalla, Arvis, tras años siendo manipulado por las palabras de Manfloy, junto a su ambición de unificar el continente bajo su mando, decide con su ejército condenar al cruzado a la pena capital. El resultado de ello fue una masacre. Sigurd, sus compañeros de armas y su ejército rodeados por las tropas de Arvis son ejecutados públicamente usando fuego y haciéndolos arder hasta las cenizas. Antes de morir, Arvis le presentó su esposa a Sigurd, quien no era otra más que Deirdre, quien sin saberlo, era en realidad su media hermana. Ante la escena, Deirdre era incapaz de recordar de forma alguna a su anterior esposo. Sin embargo, Deirdre siente que algo está mal y pide hablar con él, pero Arvis se lo niega. Y así los héroes, superados en fuerza y números, son brutalmente silenciados y su historia olvidada, dejando solo unos pocos supervivientes, los cuales tampoco lo han pasado exactamente bien en esos años. Entre ellos puedo resaltar a Talkiu, quien se ocultó en Silesia protegiendo a sus hijos, pero finalmente la atacaron y uno de sus hijos fue capturado. Mientras ella pudo huir sola con Tain solo para vivir aprisionada. Lo siguiente son muchos años de abuso que Talkiu tuvo que soportar de su cuñada para que su hija pudiese estar a salvo. Pero llega un punto en que su fuerza de voluntad ya no puede más y muere bajo la absoluta depresión. Otro superviviente a destacar es Finn, antiguo subordinado de Quan Yeglin, quien tras la muerte de sus señores en la masacre de Yed, y luego de sus compañeros de armas a las puertas del castillo de Valhalla, pasaría los siguientes años cuidando del hijo de Edlin y Quan, como también realizar actos de guerrilla con tal de liberar el reino de Tracia, tanto de los traidores como de las fuerzas del ahora emperador Arvis, cuyos acontecimientos ocurrirán en el videojuego Tracia 776. Como resultado, han tenido que pasar más de 15 años para que el hijo de Sigurd, el joven Selif, empezara su viaje y una misión para limpiar el nombre de su familia en una Yggdrasil cuyos reinos fueron unificados bajo el emperador Arvis. Esta vez Selif, acompañado por los hijos de los héroes que años atrás acompañaron a su padre, deberá finalmente terminar con el peso de tantos años de traiciones, desesperación y tragedia. El chico siente el peso de las esperanzas de todos sobre sus hombros, una carga que no está seguro de poder seguir, ni de poder ser el hombre que todos esperan que sea, pero seguiría firme en su camino hasta completar su objetivo. Así tenga que enfrentarse en el camino a Manfloy y los sobrevivientes de su secta, como al mismo Arvis y los responsables de su miseria. Así es como Genealogía de la Guerra Santa, en su primera generación, nos narra una historia que en apariencia parece la típica narrativa de Fire Emblem. Pero lentamente uno se empieza a encontrar con una trágica historia de un héroe que hizo lo mejor por honrar lo que creía correcto, pero sus acciones fueron creando consecuencias. A su vez que veía lentamente como todo lo que le importaba se alejaba de sus manos totalmente impotentes. La mujer que amaba, sus amigos, su familia, e incluso su vida. Creando como un todo, un enorme peso sentimental en la segunda generación. En términos de historia y narrativa, la cuarta entrega de la franquicia Fire Emblem mostró temas e ideas que normalmente se esperan de otras franquicias de RPG estratégicos, como el caso de videojuegos hechos por Yasumi Matsuno. Sea Final Fantasy Tactics o la saga Ogre Battle. Si bien en términos de jugabilidad, tanto la cuarta y quinta entrega de Fire Emblem aportaron ideas como el movimiento adicional de la caballería aún después de atacar, pasando por la obtención de recursos capturando enemigos, entre otros elementos cuyo mérito de perfeccionar y explotar terminaron por pertenecerle a los títulos de la franquicia surgidos tiempo después durante la era de Game Boy Advance hasta la Nintendo 3DS. Para cerrar me gustaría mostrar algunos diálogos del videojuego para teléfonos Fire Emblem Heroes, dichos al protagonista del juego cuando éste inicia conversaciones con los personajes y que, en varios casos, suelen mostrar los sentimientos de estos frente a todo lo que vivieron.